En este punto es importante hacer algunas precisiones en el razonamiento porque la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional emitiremos nuestro voto en contra de esta reforma, creación del 117 bis a la Constitución Política del Estado de Jalisco. Y la razón es muy clara. No se justifica querer incorporar una figura de un nuevo Congreso Constituyente cuando el propio artículo 117 de la Constitución del Estado de Jalisco ya enmarca el mecanismo para poder llevar a cabo las reformas, adiciones y actualizaciones a nuestra norma fundamental en el Estado de Jalisco, que es el constituyente permanente. Una aprobación con mayoría calificada del Congreso del Estado de Jalisco y la aprobación de la mitad más uno de los ayuntamientos que componen esta entidad. Nosotros, Ayuntamiento de Lagos de Moreno, somos parte de ese constituyente permanente que puede modificar la Constitución del Estado de Jalisco. Entonces, ¿para qué crear una figura de un Congreso Constituyente que redacte una nueva Constitución? Hay que entender que nuestras constituciones han sido resultados de procesos sociales, políticos, inclusive bélicos, que han costado muchos sacrificios para llegar a donde estamos. Y hay que ir más a fondo. ¿Dejará de residir la soberanía de Jalisco en el pueblo jalisciense? No creo. No creo que se atrevan tampoco a querer cambiar eso. ¿Dejaremos de tener en Jalisco para nuestro régimen interior un gobierno republicano, democrático, representativo, laico, popular y participativo? Tampoco creo. ¿Dejará de ser para Jalisco el municipio la base de su división territorial, administrativa y política? Tampoco creo. ¿Dejaremos de tener un poder público dividido en ejecutivo, legislativo, judicial y a organismos autónomos? Pues tampoco creo. Estos principios que mencioné son los principios básicos sobre los cuales está sustentado el sistema político actual de Jalisco, contemplado en nuestra Constitución política vigente. Si los principios básicos no van a cambiar, y por cierto, no tienen por qué cambiar, quiere decir que no va a cambiar el sistema político. Entonces, ¿para qué querer contemplar un Congreso Constituyente que haga una nueva Constitución? Lo que sí puede haber de fondo es un alto riesgo de querer modificar este artículo 117 bis, implementarlo, convocar un Congreso Constituyente, formar ese Congreso Constituyente y con esa excusa decir borrón. Todo lo que había en nuestra Constitución se borra, vamos a crear una nueva Constitución y tal vez nada más sean cambios cosméticos que sí impliquen un riesgo grande. Empezar a torcer o a erigir instituciones en este estado de Jalisco al capricho del gobernante en turno, al capricho del titular del Ejecutivo. Y eso sí es preocupante. Que llegue el momento que quieran redactar esta nueva Constitución y digan, este Poder Judicial ya no sirve, vamos a disolver el Supremo Tribunal, vamos a liquidar a los magistrados y vamos a escoger nuevos magistrados. Que los proponga el señor gobernador actual. Creo que se corre un gran riesgo en torcer las instituciones en base a intereses. Y abrir esta puerta implica también que cada 6 años llegue un nuevo gobernador y quiera hacer una nueva constitución y quiera desarticular las instituciones que existen y crear nuevas con su sello, su origen y que sea la excusa para ir a meterle mano a los organismos autónomos, a los poderes como el Poder Judicial, y impliquen grandes riesgos para la estabilidad de nuestro Estado. Claro que hay grandes problemas en Jalisco que se tienen que atender, pero a veces creo que es una cortina de humo, que de repente nos tienen aquí discutiendo una panacea jurídica, que es una constituyente nuevo y una nueva constitución, en vez de discutir los problemas que son realmente importantes hoy que se están viendo. Legislar es importante, claro que es importante, y se hace en los niveles federal, estatal y municipal, pero una nueva constitución no creo que se justifica porque no está cambiando realmente el sistema político. Si en este país estuviéramos cambiando del régimen presidencialista que tenemos a un régimen parlamentario, ya no hubiera presidentes, hubiera primeros ministros, o de una república federal, estuviéramos cambiando a una república central donde no hubiera autonomía municipal y tuviéramos en lugar de municipios departamentos centralizados, dependientes de una autoridad centralizada, bueno, ahí te la compro y te creo que es necesario una nueva constitución, porque va a cambiar el sistema político. Pero la realidad es que
como nos estamos hoy, no está cambiando el sistema político. Y hay que recordarle a Enrique Alfaro que el sistema político hoy establecido, con las instituciones hoy establecidas, Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ITEI, Comisión de Derechos Humanos, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ese sistema político es el que sirvió de marco para que él llegara a gobernar. Entonces creo que realmente caer en esa tentación de querernos reinventar cada 6 años nos puede abrir la puerta a grandes riesgos que pongan en peligro a las instituciones que tanto nos ha costado crear. Claro que muchas de ellas tienen puntos débiles, hay que reforzarlos. Claro que hay impunidad en nuestro Estado, pues claro que lo hay. Que hay inseguridad, claro que lo hay. Pero ¿se va a resolver haciendo una nueva constitución? No lo creo. Se va a resolver poniéndole más presupuesto al Poder Judicial o a la Fiscalía del Estado, invirtiendo en que haya más policías investigadores y mejores capacitados, en que haya más ministerios públicos, en que haya más juzgados, en que estén muy bien controlados sus actuaciones. Tal vez eso se ayude. Pero una nueva constitución creo que simple y sencillamente es querer dorarnos la píldora definitivamente con una solución mágica que no creo que sea, y en cambio sí abre la puerta para generar grandes riesgos a las instituciones que tanto ha costado construir en este Estado. Es por eso que el Partido Revolucionario Institucional, en congruencia con sus diputados al Congreso del Estado y con todos los regidores que lo representamos en todo el Estado de Jalisco, emitiremos el día de hoy nuestro voto en contra de esta reforma al artículo 117 bis, por los grandes riesgos que veo y que vemos que se contemplan al aprobar esto y al querer convocar el día de mañana a un Congreso Constituyente que redacte una nueva Constitución. El mecanismo para actualizar a la Constitución ya existe y se llama Constituyente Permanente, y este ayuntamiento es parte de ese constituyente permanente. Y en ese constituyente permanente están los diputados electos por el pueblo del Congreso del Estado y son todos los presidentes municipales, síndicos y regidores electos por el pueblo en los 125 ayuntamientos. Esta reforma implica un grave riesgo a las instituciones del Estado y por eso votaremos en contra. Gracias, señor presidente.